Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy siendo las 5 de la tarde, septiembre 15 del 2021, le damos inicio a este webinar del Centro ASTIN del SENA. Para iniciar vamos a ver un video promocional del centro. Entonces les agradecemos que nos den un minutico para proyectarlo. Gracias. Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, apoyando, impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de diseño, materiales y sus procesos de transformación como herramientas de competitividad de su tejido empresarial. Nace en 1975 el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, gracias al convenio de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. Es allí donde se da inicio a los primeros programas de formación como técnicos profesionales con la misión de contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, impartiendo formación profesional integral, prestando servicios tecnológicos, articulado con el sistema de innovación, ciencia y tecnología del país. Para cumplir con su misión, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN se divide en formación profesional integral, investigación y servicios tecnológicos, normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. Es así como el Centro ASTIN se proyecta para el futuro como un referente para América Latina en el desarrollo e innovación de metodologías para orientar la formación, empaques y productos poliméricos y biopolímeros, útiles a los sistemas productivos del país, dando a ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras, gestionando y socializando conocimiento para todos los colombianos. Bueno, entonces, esta era una pequeña bienvenida. También les queremos comentar que esta es una estrategia de la Escuela del Empaque para dar a conocer todos los servicios que tenemos dentro del Centro ASTIN, todos los equipos y todas las asesorías que les podemos brindar. Bueno, entonces, para iniciar, para que vayamos entrando en materia, hoy vamos a hablar sobre pruebas y ensayos de laboratorio aplicados a empaques flexibles. La idea del día de hoy es que hagamos un recorrido sobre los equipos, máquinas, ensayos que tenemos en el laboratorio de polímeros del Centro ASTIN y que ustedes puedan conocer todos los servicios que nosotros brindamos y pues también los conocimientos que tenemos aquí para poderles ayudar en sus empresas. Mi nombre es Lina Marcela Crespo, soy instructora del Centro ASTIN. También soy investigadora y pertenezco al grupo de investigación de materiales y productos GIEM también del Centro ASTIN. Entonces vamos a darle inicio a la charla. Todos estos ciclos de webinar se dan inicialmente bajo la estrategia de querer mejorar la productividad de las empresas. Entonces, primero debemos de definir qué es productividad. Entonces, la productividad se define como la cantidad de bienes y servicios sobre los factores de producción. Entonces, esta cantidad de factores de producción que vemos aquí, como lo son la materia prima, mano de obra, insumos, tiempo, maquinaria, infraestructura, energía, entre otros factores que tengamos de entrada a nuestro proceso, pues son quienes van a hacer que nuestra productividad sea alta o baja. Y también cuáles son esos bienes y servicios que nosotros producimos. Para garantizar eficiencia dentro de estos procesos, en este caso y en este webinar, vamos a hablar de dos puntos y de dos aspectos. Vamos a hablar sobre la materia prima, cómo nosotros podemos optimizar el uso de materia prima, pero también cómo nosotros podemos conocer y garantizar que esos bienes y servicios que estamos ofreciendo son los que les estamos prometiendo al cliente o son los que tenemos como expectativa para nuestra empresa. Entre los aspectos que hoy vamos a tratar, entonces tenemos una introducción, luego vamos a hablar de qué son los empaques flexibles,
Vamos a tocar cuáles son las funciones de un empaque flexible. Después vamos a hablar de las características principales de un empaque, por qué es importante utilizar pruebas y ensayos en los empaques flexibles, identificar qué es una prueba o ensayo de laboratorio, que nos quede claro, y luego vamos a hacer un paseo por todos los ensayos del centro ASTI y pues están clasificados en dos, qué ensayos y pruebas sirven para materias primas y cuáles para empaques. Finalmente vamos a hablar de cuáles son los empaques más comunes y los ensayos recomendados y finalmente unas conclusiones generales. Entonces, para comenzar, vamos a hablar que hay una necesidad de proteger productos. Desde ahí nace unos requerimientos de un producto, ¿sí? Que tiene unas características muy puntuales, pero también un requerimiento de un empaque. Entonces, desde esos dos puntos de vista debemos de conocer cuáles son las características, tanto del producto como del empaque, que nosotros necesitamos que haga sinergia para que tenga realmente una buena aplicación. Entonces, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta aquí? ¿Qué materia prima? O sea, vamos a enfocarlo al empaque, ¿sí? Digamos que ya sabemos cuál es ese requerimiento de producto. Entonces, ¿qué materia prima vamos a utilizar? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el proceso o cuáles son mis variables de proceso que yo requiero conocer y estandarizar y tener en cuenta? ¿Y cuál es ese producto que finalmente yo voy a tener? ¿Qué características va a tener él? Después de que yo tenga claro pues estos aspectos, entonces vamos a hablar de las pruebas y ensayos, ¿sí? Porque es que las pruebas y ensayos, ¿qué es lo que me van a garantizar en estos tres aspectos? No solamente la materia prima como un insumo inicial, sino también durante el proceso y en el producto, cómo se comporta esa materia prima y qué características va a tener, ¿cierto? Entonces estas pruebas y ensayos lo que me van a permitir es tener un control de calidad de todo mi proceso y finalmente también del producto que yo estoy ofreciendo a un cliente. Entonces, digamos, teniendo este abanico de posibilidades, primero vamos a definir qué es un empaque flexible. Entonces, un empaque flexible se define como cuerpos tridimensionales hechos de materiales complejos que se dejan enrollar, doblar, formar y fraccionar. Como qué ejemplos tenemos, rollos en bobina de materiales laminados, por ejemplo, para leche en polvo, mayonesa o este tipo de productos que vemos aquí en pantalla, o también, por ejemplo, rollos de monocapa o extruidos para un empaque de azúcar, de leche, de jabón en polvo, detergente, etc. Entonces tenemos aquí, digamos, dos familias, pero pues hay muchísimas más y esto simplemente pues para tomar el ejemplo de explicar qué es un empaque flexible. Ahora vamos a hablar de cuáles son las funciones de un empaque. Entonces, dentro de las funciones del empaque flexible, primero es contener el producto. Pero contener el producto, ¿qué significa? Significa que yo delimito y separo el producto del medio ambiente. Sí, esas características de humedad, de temperatura, etcétera, dependiendo de cuál sea mi producto y dependiendo qué tan sensible sea, pues así mismo deberá ser pues mi empaque. Reduce el producto a un espacio determinado y a un volumen específico. También los productos pueden ser manipulados evitando el contacto de forma directa. Entonces aquí entra un concepto que es empaques primarios y secundarios. Entonces los empaques primarios son los que están directamente en contacto con este producto y los secundarios pues son los que contienen un grupo de productos, ¿sí? Y por otro lado tenemos que permite racionalizar el almacenaje. Entonces aquí no solamente vamos a hablar de que él va a tener un requerimiento desde el punto de vista de mantener el producto íntegro, sino que también debe mantenerlo íntegro dentro de una logística, dentro del almacenaje, de cómo lo voy a guardar, de cómo lo voy a transportar, y ese empaque entonces debe cumplir esa función de guardar la integridad de ese material durante todo el tiempo de ese producto y facilita el transporte. Por otro lado, otra característica o función de un empaque flexible es presentarlo e identificarlo. Entonces, diferenciar de la competencia, utilización de formas, colores, texturas y material, la atracción o función del impacto, percepción en pocos segundos. Entonces, no solamente es que él cumpla con unas características de propiedades, sino que también sea atractivo para el cliente que lo va a consumir y pues que esto también viene el siguiente punto que dice que debe tener una correspondencia entre el punto y el estilo de vida del consumidor. Entonces va a depender también de qué es lo que yo quiero mostrar con ese producto. Incentiva la compra del producto, ¿sí? Que hayan requerimientos legales, información nutricional y demás que se requiera y claridad en la información hacia el consumidor. ¿Okay?
Dentro de los otros puntos tenemos entonces proteger su integridad. Usted debe garantizar de que el contenido debe estar, digamos, bien, ¿sí? Que proteja el consumidor del contenido, o sea que si es un material peligroso, pues entonces si él está contenido ahí, no va a tener ese contacto conmigo y no me va a hacer daño. Que el empaque debe de aislar al producto de factores que alteren el estado natural, entonces puede ser de adentro hacia afuera, o sea, puede ser que el producto sea peligroso y yo necesite tenerlo aislado, o también puede ser que yo quiera conservar unas características del producto, por ejemplo, el aroma de un café o de un chocolate, etc. La compatibilidad entre el material y el alimento al empacar. Entonces, cuando hablamos de alimentos puntualmente, es muy delicado y debe tener muchísimo cuidado en cuál es la compatibilidad del material. Y pues bueno, aquí vamos a hablar de manera general, pero pues allí en alimentos pues ya tenemos casi que otro webinar para que hablemos. Dentro de los tipos de protección, entonces está contra riesgos físicos y mecánicos en el transporte del producto y contra las influencias del medio ambiente. Este empaque también debe conservar las propiedades y las características, ¿sí? O sea que mantener pues, el producto con su composición química, característica en general. Debemos de acondicionar el producto para el transporte, entonces que facilite el transporte desde el fabricante hasta el consumidor final y debe permitir la manipulación del producto. Debe proporcionar valor final al producto, o sea que debe estimular a que el usuario lo compre, generar una relación entre el consumidor y el producto y debe generar valor en el producto a través del manejo de la imagen. Entonces aquí hay varios aspectos que no son solamente desde el requerimiento de los materiales, sino también desde la parte de comercialización. Perseverar la conservación del medio ambiente, entonces la tendencia es optimizar y a racionalizar los materiales y este tipo de pruebas que vamos a ver hoy pues van a servir muchísimo en pro de eso, también de la reutilización y el reciclaje de envases y empaques y pues el uso de materiales biodegradables. Antes de continuar, les agradecemos que por favor diligencien la asistencia que está en el chat para que puedan ser certificados en este webinar. Entonces, continuando, entonces vamos a hablar de las características principales de un empaque. Entonces, el primero es compatibilidad, entonces que haya compatibilidad entre el producto y el empaque, el uso, que sea de fácil uso, la versatilidad, entonces que conserve el producto en diferentes circunstancias, no solamente en las que nosotros tenemos pensado, sino que mirar otros posibles riesgos de nuestro producto. La comunicación, la información debe ser clara y la identificación visual, entonces este recoge todo lo que hablamos ahora y debe ser universal porque debe generar una marca internacional y satisfacer la mayor cantidad de mercados geográficos posibles. Entonces aquí ya estamos hablando de exportar y de otras características que seguramente pues, nos interesa cuando hablamos de materiales para empaques. ¿Por qué es importante utilizar pruebas y ensayos en los empaques flexibles? Entonces vamos a mencionar algunos aspectos que son de relevancia. Si nosotros conocemos las características de nuestra materia prima y podríamos hacer un óptimo uso de ella, podemos utilizar material reciclado con conocimiento y podríamos tener el control de calidad en proceso, pero tampoco solo en proceso, sino también en ese producto terminado. ¿Okay? Otra ventaja que nos brindan las pruebas y los ensayos son los procesos de producción continuos. Cada vez que nosotros tenemos materias primas que no son acordes a ese proceso que nosotros tenemos o que no son acordes a esas variables o parámetros que nosotros tenemos, vamos a tener muchos inconvenientes y posiblemente vamos a tener piezas al final que no van a tener las condiciones de calidad que nosotros hemos estipulado desde el inicio. Entonces, si nosotros comenzamos bien con nuestra materia prima, posiblemente vamos a conocer esa materia prima, cómo se va a comportar en proceso y asimismo pues vamos a tener una optimización de los tiempos y este pues va a ser continuo. Y finalmente pues vamos a garantizar que este producto terminado cumple con estándares de calidad, que son los que yo me he planteado desde el inicio y que le estoy ofreciendo a mi cliente. Entonces, digamos que aquí tenemos los 3 puntos por los cuales estas pruebas y ensayos pues, son importantes. Para continuar, entonces, vamos a hablar de qué es una prueba o un ensayo de laboratorio. Entonces, una prueba o un ensayo de laboratorio básicamente es que yo material voy a aplicarle un estímulo, bien sea una carga o una fuerza aplicada, un campo eléctrico
una condición térmica, un campo magnético, etcétera, ¿sí? Y él va a reaccionar de una forma. Entonces yo voy a medir esa propiedad. Entonces si yo aplico, ejemplo, una temperatura, ¿cierto? Bien sea que la aumente o que la baje, ¿cierto? Porque no solamente cuando hablamos de propiedades térmicas estamos hablando de elevar las temperaturas, sino que también podemos hablar de disminuirlas. Entonces yo podría medir ese material cómo responde a las propiedades térmicas, ¿sí? Asimismo, si aplico una fuerza, entonces es una propiedad mecánica. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos una prueba de laboratorio, esta prueba siempre va a aplicar un estímulo en el material y él va a darme una respuesta de lectura, que es la que yo voy a interpretar como resultado de ese ensayo. Entonces aquí hay una partecita de sesión de preguntas. La idea es que las sesiones de preguntas no sean tan lejos para que no se nos acumulen, porque tenemos bastantes ensayos de los cuales vamos a tratar. Entonces, no sé, Leo, si hay alguna... Tenemos un minuto a ver si digitan algo. Uno de punto. Ok. Por ahora no hay ninguno. Ok, entonces vamos a continuar. Listo, entonces ahora sí nos vamos a enfocar en los ensayos de laboratorio que tenemos en el Centro ASTI y vamos a hablar sobre, primero, cuáles son los equipos con los que contamos, luego cuál es la mecánica de la prueba, finalmente qué es lo que yo obtengo, qué resultado obtengo con esta prueba, qué puedo leer y esto cómo se aplica en la industria o en el proceso. Entonces comencemos que en el Centro ASTI nosotros tenemos un laboratorio de pruebas y ensayos de polímeros. Y aquí, pues todos los equipos de los que vamos a hablar el día de hoy están aquí en el Centro ASTI y ustedes pues podrían en algún momento acercarse a trabajar con ellos y podrían solicitar alguna asistencia técnica o lo que se requiera. Entonces, vamos a mostrar primero, vamos a hablar de dos grupos, como les decía, ensayos para caracterización de materias primas y para los empaques flexibles, que sería nuestro producto terminado. Entonces vamos a hablar de las materias primas. Dentro de las materias primas, vamos a ver este ensayo. Primero vamos a hablar del DSC, que es una colorimetría diferencial de barrido, que nos va a permitir tomar temperaturas de transición, de entalpía de fusión y de cristalización de polímeros. Vamos a hablar de un ensayo que es de identificación por espectrometría infrarroja por transformada de Fourier, que es EFETIR. Este equipo es nuevo, lo adquirimos este año y pues también es bien interesante lo que vamos a ver. Vamos luego a hablar sobre la determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos y vamos a hablar de unos ensayos que son reológicos, que es la determinación del porcentaje de deformación en polímeros y una curva de flujo en termoplástico por medio de un reómetro rotacional. Antes de que comencemos, yo quiero hablar de la importancia que es trabajar bajo norma. ¿Sí? Si ustedes ven, la mayoría de los ensayos son normalizados. Vamos a hablar de los diferentes métodos que están aquí planteados y que es importante que si nosotros queremos comparar estos ensayos con una ficha técnica o incluso armar nuestra propia base de datos, pues que siempre trabajemos bajo un método, porque si no, nuestros ensayos no van a ser comparables y no voy a poder realmente decir si estoy en los parámetros que quiero trabajar. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de métodos normalizados para hacer estos ensayos, porque esto es lo que nos da el plus y la ganancia de poder conocer nuestro proceso. Entonces vamos a hablar primero del DSC. Entonces este es el equipo. Contamos con un calorímetro diferencial de barrido de la marca TA Instrument del modelo DSC-Q 2000. Esta es la ficha técnica. Es importante que, pues como esto es un ensayo que tiene que ver con calor, miremos el rango de temperaturas y este rango de temperaturas está en temperatura ambiente a 725 grados centígrados. Entonces este es nuestro rango de trabajo para este ensayo. ¿En qué consiste la prueba? Entonces esta prueba tenemos un equipo que tiene una cápsula de aluminio donde se coloca una muestra polimérica. Vamos a tener una cápsula de referencia y después pues vamos a usar las resistencias para subir la temperatura, pero esto va a estar controlado por un computador que va a controlar la temperatura y el flujo de calor. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que se mide en este ensayo? En este ensayo se mide la absorción o el desprendimiento de calor de una muestra polimérica que ha sido calentada
empleando una rampa de temperatura. ¿Listo? ¿Qué información obtengo con este ensayo? Entonces, con este ensayo obtengo un termograma que me puede ayudar a identificar estos dos parámetros. La temperatura de fusión, ¿sí? El porcentaje de cristalinidad y también todas las temperaturas de transición que este polímero presente. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de un termograma. En este caso, este es un termograma para un polietileno de baja densidad, un ejemplo que tenemos aquí. Y podemos ver que en este caso nos está marcando una temperatura de fusión a 112 grados centígrados. Entonces, es importante que esta identificación generalmente se hace comparando con otras bases de datos. Entonces yo empiezo a comparar o a leer artículos y empiezo a identificar mi material, qué comportamiento tiene, qué picos son característicos y asimismo pues entonces podría saber cuál es el material del cual estoy trabajando, con el cual estoy trabajando. Pero entonces miremos realmente la aplicación de esta prueba. Entonces, esta técnica, ¿para qué se puede emplear? Primero, proporciona información del material polimérico que está presente en la muestra, o sea que me sirve para identificar materiales. Por otro lado, este me podría servir para encontrar cómo se está afectando el material por las tasas térmicas. Entonces, como les mencionaba ahora, el porcentaje de cristalinidad es un parámetro bien interesante porque es el que me va a decir mi material qué tanto se está viendo afectado cada vez que pasa por un proceso. Entonces, entre más baje el porcentaje de cristalinidad entre los procesos, quiere decir que estoy perdiendo más propiedades. Pero entonces, es importante que tengamos en cuenta que no solamente los materiales se afectan por el calor en proceso, sino también por todas las condiciones mecánicas a las cuales él está sometido. Y pues este también podría incrementar esa pérdida de porcentaje de cristalinidad. Otro aspecto que podría aplicarse en la industria es que las empresas que estén interesadas en trabajar con materiales recuperados, cuando el parámetro de cristalinidad se ve afectado drásticamente, según lo que dice la literatura aproximadamente en un 50%, no se debe seguir utilizando este material en ese mismo proceso porque ya yo no voy a poder garantizar que ese recuperado va a tener con las cuales yo estaba contando. Entonces ya se ha deteriorado tanto las propiedades que ya definitivamente ese recuperado no me podría servir para seguir utilizando. Por otro lado, este ensayo contribuye a la identificación de variables de proceso que garanticen la integridad del material. Entonces, si yo cuento con las transiciones de ese material y también con la temperatura de fusión, pues entonces voy a trabajar en rangos que no solamente son los de la ficha técnica, sino que son también los que me está proporcionando el material ya en trabajo, ¿cierto? Y que entonces voy a poder ajustar mucho más este proceso y no voy a llegar hasta el momento que ese material se degrade y pues no voy a tener daños en el material. Y por otro lado, este porcentaje de cristalinidad es importante para las personas que quieran comercializar un material recuperado, porque casi que es un plus. O sea, si yo tengo un material recuperado y sé y conozco cuál es el porcentaje de cristalinidad, voy a poder venderlo más fácil porque ya estoy dando una ficha técnica a una persona, pero no solamente le estoy diciendo, vea, es que este es el porcentaje de cristalinidad que tiene mi material, sino que además estoy empezando a predecir otras propiedades. Por ejemplo, la permeabilidad. Cuando los materiales se ven muy afectados por la cristalinidad, lo que ocurre es que se empiezan a poner más amorfos, y entre más amorfos quiere decir que su estructura es más desordenada y entonces su permeabilidad va a ser muy baja, ¿sí? Y por otro lado, entonces también tenemos una pérdida de propiedades mecánicas que pues se va a ver asociado a ese porcentaje de cristalinidad. Vamos a hablar del siguiente ensayo, que sería el FTIR. Entonces, el FTIR, aquí tenemos el equipo, que es un, no es el calorímetro diferencial de arriba, aquí hay un error, pero pues sí es de la marca Perkin-Elmer. Es un equipo infrarrojo que tiene estas características. Aquí ya habla de rangos de onda y ya les voy a explicar por qué es importante hablar de eso. Resulta que es que este ensayo, ¿en qué consiste? Yo tengo una muestra, ¿sí? Puede ser pellet o película, y voy a hacer que una radiación infrarroja incida en este material. Cuando eso ocurre, lo que pasa es que se produce una vibración de los enlaces que hay en el material, ¿sí? En la estructura del polímero a diferentes longitudes de onda,
y de esta manera pues entonces yo puedo caracterizar o conocer cada tipo de enlace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada enlace vibra en diferentes longitudes de onda de acuerdo a esto que genera el infrarrojo en el material, y yo podría entonces saber cuál es el material que tengo. Entonces, esta técnica es cualitativa porque ella sí me va a decir, aquí yo tengo, por ejemplo, polipropileno, pero no me va a decir cuánto tengo. O puede decirme, esto es una mezcla de dos materiales, pero no podría decir cuánto tiene cada uno. ¿Qué es lo que me arroja el ensayo? El ensayo me arroja un espectro donde yo puedo comparar, en este caso este es el amarillo, es la muestra que yo he ensayado y que estoy caracterizando, y el equipo con una librería empieza a cotejar esos resultados y me dice, ah, bueno, mira, es que tú tienes un polietileno de alta densidad. ¿Sí? Entonces es importante al trabajar con este ensayo que nosotros tengamos claro que hay una librería y que él se compara. Entonces, entre más grande sea la librería que yo tengo, pues más fácil va a poder ser identificar estos materiales. ¿Esto para qué me sirve? Entonces, esta técnica me sirve para la caracterización de polímeros, ¿sí? Cuando es una composición desconocida. Y por otro lado, también me sirve para el control de calidad de materia prima, para yo saber que tengo el mismo material, ¿cierto? Y que no hay una variación de un lote a otro. Entonces, digamos que ahí podría tener estas dos verificaciones. Seguimos con el índice de fluidez. Entonces, el índice de fluidez del material termoplástico, entonces tenemos un equipo que es el plastómetro de extrusión, marca Atlas, lo tenemos en el laboratorio del Centro ASTI. Esta es la ficha técnica del material. Es importante que veamos el rango de temperatura, que está entre 30 grados hasta 400 grados, y pues que estas son las condiciones de uso del equipo. ¿En qué consiste esta prueba? Entonces, esta prueba tenemos un plastómetro en el cual vamos a ubicar un polímero en esta zona, y las características de la muestra es que pueden ser peles, aglutinados, material molido o cualquier forma, pero que se pueda introducir en este orificio del plastómetro, ¿sí? Que es el cilindro. Vamos a tener un peso, ese peso dependerá del material que yo tenga, ¿sí? Y además de una calibración que se hace previo a hacer el ensayo, de acuerdo a lo que dice norma, pero aquí tenemos algunos valores estándares para estos materiales que aparecen aquí. Y tenemos una resistencia que lo que hace es generar calor para poder fundir este polímero y así, pues entonces, evaluar cuál es la cantidad de material que fluye en gramos a través del orificio, un orificio que es de 2 milímetros, en 10 minutos a temperatura y presión constante. Entonces, luego lo que yo voy a hacer es medir el peso del material extruido, ¿sí? Peso final del material extruido, y voy a calcular el índice de fluidez. Entonces, el índice de fluidez digamos, se encuentra con esta fórmula, y aquí tenemos la masa del extruido, que es lo que va cortando cada 10 minutos, ¿sí? Digamos que estos 600 ya tienen ese ordenamiento matemático, y tenemos el tiempo. Entonces, ya teniendo todo esto, finalmente el resultado va a ser el índice de fluidez en gramos sobre 10 minutos. ¿Esto para qué nos va a servir? Entonces, esta técnica es bien interesante porque nos sirve para identificar el proceso adecuado de transformación para la resina. Por ejemplo, para la extrusión, para el proceso de extrusión, este parámetro está en cerca de 0.01 a 2 gramos por 10 minutos. En inyección tenemos valores generalmente mayores a 8 gramos por 10 minutos. Esto porque queremos manejar velocidades de proceso bastante altas de inyección, aunque se podrían inyectar piezas con materiales con menor índice de fluidez, pues esto lo que haría es aumentarnos el tiempo de proceso. Entonces, en inyección se busca por lo general estos valores que superen el 8. Y por otro lado tenemos el inyecto soplado, que tiene valores entre 15 a 30 gramos por 10 minutos. Entonces, aquí hay una nota que es importante, y es que para el PVC este método no es adecuado porque por los gases que emite el PVC cuando se está fundiendo, puede deteriorar el plastómetro de extrusión,
Entonces el PVC no, digamos, no se utilizaría esta medición de índice de fluidez, y para el PET no se utiliza porque el PET es muy higroscópico y cuando se utiliza este método los valores varían mucho, entonces no es confiable poderlo hacer por ahí. Y en este caso se utiliza el valor K, que está relacionado con el tamaño de las macromoléculas y que se obtiene por medio de otra técnica que es un viscosímetro de Brookfield. Aquí pues traigo una tabla del valor K para el PVC, donde tenemos que para inyección el valor K es de entre 50 y 55, para soplado entre 55 y 65 y para extrusión de 65 a 75. En la literatura no encontramos una tabla similar para el PET, porque la mayoría de estos materiales generalmente se utilizan para inyectosoplado, entonces no hay como tal un requerimiento como tal del valor K en este caso. Otra situación en la cual nos puede ayudar el índice de fluidez es en el control de la materia prima. ¿Por qué? Porque si yo controlo cuál es el índice de fluidez de mi materia prima, pues voy a evitar problemas de producción, como por ejemplo bajas velocidades de proceso. Entonces, si yo tengo materiales que fluyen más lento, lo que va a pasar es que mi proceso va a ser más lento, esto pues me va a afectar los tiempos, pero no solamente los tiempos, sino que también podría tener defectos en piezas como por ejemplo rechupes, o podría tener piezas incompletas que no podrían terminar ese proceso de inyección. Entonces no podían fluir, este material no podría fluir por estos canales y ahí me estaría generando inconvenientes. Entonces por eso es importante este índice de fluidez dentro de los procesos. Ahora vamos a hablar de los reológicos, de los ensayos reológicos, de la determinación del porcentaje de formación de polímeros. Entonces, en este caso tenemos el equipo del reómetro rotacional. Entonces, tenemos un TA Instrument. Este equipo es relativamente nuevo. Tenemos una ficha técnica donde es importante hablar sobre los torques que ella aplica, las velocidades angulares, porque este ensayo, ese es como su variable importante a tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? En esta prueba tenemos una muestra que entra en el reómetro y tenemos un plato fijo. ¿Qué características tiene la muestra para este ensayo? Puede ser pellets, puede ser material molido o podría ser una pieza en forma de moneda que cumpla con las medidas adecuadas para el uso en el equipo. Entonces yo podría hacer un corte de material. Y las variables son la temperatura y la velocidad de cizalla. Entonces lo que quiere hacer un ensayo reológico es predecir un poco cómo es el comportamiento de este material dentro de la máquina. Entonces decimos, bueno, yo aumento la temperatura, pero ¿qué pasa cada vez que empiezo a generar más velocidad de cizalla? Entonces, como ustedes ven aquí hay una flechita que empieza a decir que él empieza a girar y empieza a generar una cizalla en esa muestra, y luego lo que yo hago es determinar la curva de flujo característica de ese comportamiento en estado fundido del polímero. ¿Sí? Y asimismo, pues esto me va a empezar a representar cuál es la variación de la viscosidad de la muestra que yo tengo de acuerdo a la velocidad de cizalla. Entonces, digamos que aquí podríamos de cierta forma simular qué pasa con el tornillo cada vez que nosotros queremos pasarlo por un proceso. Entonces, si yo quiero inyectar, bueno, entonces, ¿qué pasa con ese producto, con esa resina que está dentro de ese tornillo y a qué velocidades yo lo hago y cuál es el comportamiento reológico de él en máquina? Entonces, ¿qué obtengo con ese ensayo? Bueno, con ese ensayo pues obtengo una curva de flujo, ¿sí? El comportamiento del material infundido. Entonces, él está en un valor, aquí hay varios materiales, pero vamos a tomar como referencia esta línea punteada. Entonces, yo empiezo a aplicar, él tiene una temperatura constante, yo empiezo a aplicar una frecuencia angular y lo que va a pasar con la viscosidad es que cada vez, en este caso para este material, ¿no? Cada vez que yo empiezo a generar esa velocidad angular, pues entonces lo que va a pasar es que mi material se va a volver menos viscoso y por eso entonces esta viscosidad va a bajar muchísimo más. Hay materiales que no se comportan así. Hay algunos que ni siquiera les afecta el hecho que tengan una velocidad angular, o hay otros que por el contrario en vez de fluir se ponen mucho más viscosos. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos este parámetro claro, porque si mi material o la mezcla que yo tengo en mente lo que hace es que
con esas velocidades se incremente su viscosidad, pues entonces voy a tener un problema en máquina porque ¿cómo voy a sacar ese material de ahí si él no va a fluir? ¿Sí? Entonces ahí pues digamos que es importante esta caracterización para esto. Y por acá tenemos pues otros valores como el porcentaje de deformación, ¿sí? Que sería, este comportamiento reológico está asociado a la frecuencia angular en radianes por segundo. Y en este caso esta gráfica es para el polipropileno, entonces podríamos empezar a asociar el módulo de almacenamiento con el módulo de pérdida, y entonces de acuerdo a en qué punto ellos se cortan, pues me empiezan a decir, ah bueno, es que él tiene un comportamiento viscoelástico dentro de la máquina, o qué comportamiento reológico tendría. Este ensayo, ¿para qué me puede servir? Este ensayo sirve para predecir el comportamiento del material fundido en máquina, como les estaba mencionando ahora. Y también este es el único equipo que realmente nos podría permitir encontrar zonas diferentes cuando estoy hablando de mezclas de polietileno, ¿sí? Cuando ellos se integran, poder decir, ah, bueno, es que ellos tienen un buen comportamiento. Entonces, hay unos modelamientos de tipo matemático, reológico, que son los que me van a permitir y decir, ah, bueno, es que yo calculo cuál es esa viscosidad de esos materiales y podría hacer un estimado de cómo se va a comportar ese material, digamos, su viscosidad final. Entonces, es importante que este equipo pues lo tengamos en cuenta. Aquí hay otra sesión de preguntas para ver si... Sí, hay una pregunta. Bueno, primero que todo, les recuerdo a las personas que no se han registrado en la asistencia para que por favor lo hagan. El enlace está en el chat de esta reunión. Tenemos más asistentes reportados que los que hasta ahora han diligenciado el formato de asistencia. Entonces, muchas gracias y lo hacen. Y también, pues para los que no manejan la dinámica que estamos trabajando, por favor las preguntas las hacen a través del chat y nosotros las estaremos leyendo aquí en vivo para darle respuesta. Hay una pregunta que dice, buenas noches, la técnica FETIR, ¿cómo me define que existe una mezcla de materiales? Cuando hay una mezcla de materiales, él empieza a identificar los picos de cada material por separado. Entonces, digamos, él te va a decir, tienes, por ejemplo, polietileno de alta o polietileno de baja, o tienes dos diferentes polietilenos. Él mismo te va a empezar a mostrar esas curvas características de cada uno. No sé si ahí responde, tal vez, si le queda claro a la persona que preguntó. Pero sí sirve para identificar en mezclas el material. La ventaja de esta técnica es que es una técnica muy rápida porque solo es al contacto. Entonces yo simplemente pongo la muestra, bien sea una película o un pellet, él toca una parte del equipo e inmediatamente empieza a registrar cuál es el espectro, ¿sí? Y después de eso, pues entonces yo sí ya con el software empiezo a hacer toda la manipulación, no manipulación, sino a organizar la muestra para que yo realmente la pueda comparar con esa librería que tengo. Entonces es importante la librería con la que cuente, porque esa es la que me va a permitir decir, ah, bueno, mira, esto es una mezcla o son estos dos materiales. Y pues la ventaja de la técnica, como les mencionaba anteriormente, es el tiempo. O sea, el tiempo, esta técnica se puede hacer en tal vez un minuto, más lo que te demores en organizar el espectro y poderlo cotejar con la librería. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo es la preparación de la muestra para un empaque multicapa en el ensayo FETIR? Ok. En el multicapa, pues digamos que allí dependerá, como no todas las capas están expuestas, pero de todas formas, eso dependerá del espesor. Entonces ahí en ese caso, para el infrarrojo, él no necesita ninguna preparación especial, simplemente tú lo pones y él te detectaría cuáles son los materiales que tienes en la multicapa, pero pues también habría que revisar el espesor, cuál sería, para garantizar que realmente ese infrarrojo pues sí alcanza a alterar todas las capas que quiero identificar. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar de los ensayos y pruebas para empaques.
Vamos a hablar primero de los ensayos mecánicos, entonces vamos a hablar del coeficiente de fricción estático para películas y láminas, que está bajo la norma STM 1894, de la determinación de la resistencia al impacto Gardner bajo la norma STM 1709, la determinación de la resistencia al rasgado del Mendor bajo la norma NTC 1134, y la determinación de la resistencia a la tracción de películas plásticas ASTM-D 638. Entonces, aquí leyendo otra vez el tema de la normatividad, quiero volver a resaltar la importancia de trabajar sobre el mismo método, sobre conocer mi proceso y poder decir, bueno, es que si yo hoy estoy produciendo material que tiene, no sé, esta variable en este número, pues entonces que yo luego la pueda comparar con el proceso, con el mismo proceso, y que no vaya a ser pues un método que simplemente es parecido bajo condiciones no controladas y que realmente no, o sea, estoy perdiendo el tiempo porque no voy a poder siquiera compararlos ni con una ficha técnica ni con mi mismo proceso. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar también de permeabilidad, entonces de velocidad de transmisión de agua y transmisión de oxígeno a través de una película plástica. Y dentro de ensayos físicos, el ensayo de envejecimiento acelerado mediante luz ultravioleta, brillo y la medición de espesores de capa. Entonces, para comenzar, comenzamos con coeficiente de fricción. Este es un equipo que se llama coeficiente de fricción de la marca TMI, que contamos en el laboratorio. Él tiene una elevación motorizada, ahora les explico por qué esto es tan importante. La medición de realmente esta prueba es muy sencilla. Él tiene un fotosensor en esta zona, ahora también les explico el funcionamiento de él, y a la final él solamente nos mide es el ángulo que registra aquí. Entonces, miremos, él tiene un ángulo de operación entre 0 y 80 grados. Entonces, ¿qué es en lo que consiste esta prueba? Entonces, tenemos un equipo que tiene una plataforma y un bloque móvil. Ambos se van a forrar con el material que yo quiero ensayar. Es importante que hablemos también de qué caras yo quiero ensayar y quiero conocer su comportamiento, porque yo podría querer, ejemplo, solamente conocer cara interna con cara interna del empaque, o podría conocer cara externa con externa o interna con externa, de acuerdo a la aplicación que yo tenga. Entonces, aquí ya entra un sinnúmero de posibles ensayos de acuerdo a digamos, a esas caras que yo quiera evaluar. Tenemos unos tornillos niveladores, una escala que es donde vamos a leer el ángulo, un sensor óptico y un interruptor. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método utiliza una plataforma, como lo que yo quiero medir es coeficiente de fricción estático. Entonces ya tengo en contacto las dos películas en esta zona. Voy a estoy aquí con un puntero. Entonces en esta zona tenemos las dos películas en contacto, y esta plataforma, cuando yo la prendo, ella empieza a subir. Por eso era importante que sea una plataforma móvil. Él automáticamente empieza a subir hasta que este bloque caiga. Como él tiene un sensor, entonces este bloque está anclado a ese sensor. Cuando él cae, inmediatamente la plataforma se detiene. Entonces ese sensor lo que hace es decir, bueno, este fue el ángulo de deslizamiento, y pues entonces lo leemos en esta zona. ¿Qué es la información que me va a dar esta prueba? Pues esta prueba lo que me va a decir es cuál es el coeficiente de fricción, y es importante que para este ensayo solamente podemos usar películas hasta 0.25 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a medir? Pues un ángulo. Y ese ángulo, pues lo que me va a hacer es calcular el coeficiente de fricción, pero resulta que ese coeficiente de fricción es la tangente del ángulo que está aquí registrado. Entonces, cuando yo encuentro la tangente de ese ángulo, pues es que voy a tener mi coeficiente de fricción. ¿Y para qué se utiliza esta prueba? En proceso es bastante importante, porque me va a ayudar a predecir la velocidad del paso de esta película por los tornillos mecánicos en un proceso de extrusión y bobinado. Entonces, directamente estaría afectando la velocidad de producción. Entonces, si este coeficiente es muy bajo, pues no voy a respetar esa velocidad de proceso, porque hay muy poco rozamiento,
y esto podría hacer que la película se deslice fácilmente y el bobinado no se dé. Entonces, digamos que por ahí podría tener un problema, pero que también si es demasiado alto este coeficiente, pues entonces se van a atascar las películas en este proceso y pues lo que voy a generar son problemas de maquinabilidad y finalmente también de velocidad de producción. Entonces, lo que debo de hacer es saber o conocer, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y en qué números yo debo de estar o mi proceso en qué número debe estar? No hay un número establecido, depende de cuál sea tu herramental, depende de cuál sea tu material y también dependerá de cuál sea esa línea de producción que tú tengas, qué velocidad de proceso y de producción pues yo realmente pueda garantizar. Y por eso yo les decía que es importante que cada empresa ojalá pudiera empezar a construir su base de datos donde yo pueda decir, bueno, es que yo realmente estoy trabajando, por ejemplo, en un coeficiente de fricción entre este número y este número, y yo ya sé que si me salgo de ahí, pues posiblemente si se me presenta un problema en producción, pues ya sé qué es. Porque es que muchas veces se presentan problemas en producción, se solucionan, y luego en 5 años vuelven y aparecen, entonces la empresa empieza a buscar cómo solucionarlo, pero resulta que la persona que lo solucionó ya no trabaja ahí, se llevó los datos y otra vez entonces volvemos a reiterar esa misma situación que ya habíamos solucionado hace un tiempo. Entonces, si nosotros realmente conservamos una base de datos y hacemos un registro bien juiciosos, pues va a ser mucho más fácil que realmente podamos evitar problemas en producción. También esto nos va a permitir conocer el comportamiento de la película en una aplicación. Por ejemplo, si yo voy a arrumar un producto, un ejemplo, pacas de arroz, y si ellos no tienen ningún coeficiente de fricción, lo que va a pasar es que posiblemente no la voy a poder arrumar. Entonces, también depende de la comercialización, que era algo lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Yo solamente no debo pensar en que ese material tenga una resistencia, tenga un coeficiente de fricción, sino que él también me vaya a prestar unos servicios desde el punto de vista logístico y de almacenaje para poder llevarlo hasta el cliente. El comportamiento de las películas internas, entonces si yo voy a empacar algo, qué tan fácil o qué tan difícil se me hace poder abrir esta película. Y entre otras opciones, también cuando trabajamos en planta para sacar empaques como estilo flow y demás, pues esto también va a afectar este coeficiente de fricción. En una inadecuada dosis de aditivos es posible que ellos migren rápidamente y que cuando se entregue al cliente ese material, esa bobina, pues que no cumpla con las características requeridas. Entonces yo puedo decir, bueno, es que yo ya le garanticé al cliente, yo hice el ensayo y el coeficiente de fricción me dio dentro de los valores que yo le prometí al cliente. Pero si yo no tengo en cuenta qué aditivos estoy colocando y cuál es la migración de ellos, en cuánto tiempo ellos migran, pues digamos que este también podría ser un parámetro que me podría decir qué tanto están migrando esos aditivos en algún momento, y que la idea es que nosotros realmente pues le demos al cliente eso que nos hemos comprometido. Entonces sería un parámetro que nos sirve para verificar la dosificación de aditivos. Vamos a hablar de el ensayo de resistencia al impacto Gardner. Entonces este es un equipo impacto Gardner. ¿Qué es importante en este ensayo? Un dardo que es normalizado y que tiene diferentes pesos, que está aquí en esta zona, y que nosotros podamos medir los espesores de las películas. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste, tenemos una probeta en esta zona, que es una película. Es importante hablar sobre la orientación del corte, si es longitudinal o transversal. Depende en cuál lo quiera evaluar o si quiere evaluar los dos, pero entonces sí debo de tener supremamente claro en el momento de hacer el ensayo cuál es la orientación del corte que estoy utilizando. La cantidad de muestras, mínimo 30, realmente este ensayo, dependiendo de la característica de este material, pues podrían ser muchas más, pero digamos que 30 es lo mínimo. Tenemos un dardo con un peso característico que se va a ir incrementando a medida de que esta película no falle. Y tenemos unas masas entre 15, 30, 60 y 125 gramos, que son los que vamos a poder ir colocando y aumentando aquí para generar la ruptura de esta película. Entonces se somete al impacto a una película a través de un dispositivo de altura H.
como mencionamos aquí, a través de, y por medio de un dardo de masa M que se suelta en caída libre y golpea el material. Entonces, esa es la dinámica pues, de este ensayo. Me dan un segundo, vamos a ver un video en el cual se muestra la metodología en la que se hace este ensayo. Entonces aquí están colocando el dardo de acuerdo pues, al peso que se haya definido inicialmente. Luego se pone la película. Y después cae el dardo de manera libre y registramos si él falla o no falla. Entonces, ¿qué es lo que registro finalmente? ¿Cuál es la masa de ruptura? Pero ¿de qué ruptura? Es el peso del dardo necesario para que se produzca el 50% de probetas ensayadas con una fisura o con una rotura. ¿Sí? Entonces, siempre escojo 10, arranco con 10 y de esas 10 empiezo a evaluar cuántas rompen. Si rompen con ese peso un 50% de las probetas ensayadas, entonces ha terminado mi ensayo. Si no, entonces debo de coger otras 10 películas y debo de hacer el mismo proceso, pero entonces ya voy a aumentar la masa y así sucesivamente hasta que yo encuentre cuál sería esa masa en la cual ocurre esto. Entonces aquí tenemos las películas. Como les decía, es importante tener claro si tenemos un corte longitudinal o transversal y que con esta fórmula es que nosotros calculamos la carga de impacto de la ruptura. Entonces tenemos LF, que sería la carga de impacto de ruptura, y tenemos L1, que es la carga menor a la cual ocurre la falla de todas las muestras. L es el incremento de la carga, porque si con el 50% de las muestras, si yo llevo la mitad de las muestras, todavía no ha fallado ninguna, entonces yo puedo empezar a aumentar una masa considerable de acuerdo pues, a lo que esté pasando allí. ¿Sí? Siempre ese incremento debe ser exactamente igual, entonces por eso dice que el incremento de la carga, si fuera necesario, y ese es la suma de porcentaje de ruptura a cada carga. ¿Listo? Con eso, finalmente, lo que voy a decir es, por ejemplo, que una muestra de una bolsa de un solo uso de espesor de 42 micras, entonces, como yo les mencionaba al principio, debo de tener claro cuál es el espesor de la película, eso siempre hago todas las caracterizaciones antes de empezar mi ensayo, y cuál es la masa de ruptura, que en este caso pues es en gramos, entonces para este ejemplo serían 172 y así se reportaría la información que arroja este ensayo. Este ensayo entonces ¿para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Da idea de lo fácil o de lo difícil que una muestra se rompa cuando algo lo impacta. Entonces, aquí es importante que hablemos también del transporte y de la manipulación. Nosotros, por ejemplo, si estamos en un material que tenemos un producto y se va a exportar, por ejemplo, una harina, tenemos una bolsa con harinas y eso lo vamos a exportar. Entonces, en el aeropuerto posiblemente no van a tratar estos arrumes, este tipo de materiales, pues de la mejor manera. Material que tanto se va a ver afectado al impacto cuando yo lo esté colocando en servicio allá en la logística. Entonces es importante que este parámetro lo tengamos en cuenta, sobre todo para tener claro cuál es toda nuestra cadena de transporte, ¿sí? ¿Cómo va a ser? O sea, nosotros debemos de conocer no solamente qué características requiere el cliente, sino cuál es todo ese servicio que debe presentar el empaque durante todo este proceso para que a la final, pues, realmente llegue al cliente como nosotros queremos. Entonces, digamos aquí en el tema del transporte y manipulación es clave la resistencia al impacto. También esta es una propiedad asociada a las características de la materia prima. Entonces, digamos que si aquí voy a tener problemas, posiblemente me va a tocar devolverme a revisar mi materia prima, qué es lo que ha pasado, qué es lo que estoy recibiendo, digamos, identifico si realmente sí tengo ese material que me están prometiendo y que yo pues estaría comprando. Entonces, revisar materia prima en el caso de tener problemas con impacto, esos dos puntos pues, son importantes. Ahorita vamos a hablar de la resistencia al rasgado Elmendorf. Entonces, este es el equipo de marca TI
Estas son las características, entonces aquí sí es clave tener los pesos de los péndulos porque hay varios y esto va a depender pues de cuál sea mi película y la resistencia de ella. ¿Ok? Bueno, y los rangos de medición están entre 0 y 64 newtons. ¿En qué consiste la prueba? Entonces, esta prueba lo que consiste es que tenemos un medidor de una escala, ¿sí? Esta escala es en porcentaje y el porcentaje debe estar entre 10 y 90. Entonces, si yo ya tengo un daño, digamos, del 95%, quiere decir que está muy alto y pues que entonces voy a necesitar un péndulo más liviano para poder estar dentro del rango. O si por el contrario solamente tengo 5%, entonces quiere decir que voy a necesitar un péndulo más pesado para realmente poder estar dentro de los rangos que requiero. Entonces, allí habría que en el momento del procedimiento del ensayo revisar cuál sería el péndulo adecuado para esa película. Aquí tenemos una pantalla, entonces se coloca la película y esta película se le genera un corte, ya les muestro en qué zona. Las características de la muestra es una película, también es importante tener una orientación del corte, si es longitudinal o transversal. La cantidad de muestras son mínimo 10 y esta es la forma de la probeta y justo en este punto entonces se hace un corte, entonces yo la pongo completa, hago la entalla, él genera un corte, ¿sí? Como una fisura. Y después de eso, después de que genera la fisura, entonces se suelta el péndulo y él corta el material en dos y pues me va a decir cuál es este porcentaje que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar la resistencia que ofrece una película plástica para oponerse a la propagación de esa fisura que yo tenía. Entonces, vamos a mirar. En este ensayo que tengo la lectura de la escala en porcentaje y para eso existe una fórmula donde la resistencia de ruptura es P, que sería la lectura en porcentaje de la escala, la masa del péndulo que utilicé y el número de probetas en el caso de que haya utilizado varias o solamente una, porque yo podría poner varias al mismo tiempo de acuerdo a lo que la norma permite, pero también podría poner una y entonces en este caso aquí pues solamente iría el número 1. ¿Cómo se da la lectura de este ensayo? Entonces, por ejemplo, para una muestra de film en su dirección longitudinal, entonces, dirección importante. Ya les voy a explicar por qué ahorita en las aplicaciones. Se tiene que la resistencia del rasgado es de 0.20 newtons, mientras que su dirección transversal es 0.60. Entonces empezamos a ver que no necesariamente son iguales y que por otro lado esta muestra pues es más fácil rasgarla pues, en este caso en el sentido longitudinal que transversal. O sea que ya me empieza a decir qué tanta fuerza necesito aplicar en cada sentido. Entonces en este momento vamos a ver un video del ensayo. Ok, entonces aquí ya ella está instalando la muestra. Ahí acabo de hacer la entalla, o sea, el corte. Y después se suelta el péndulo. Y él marca entonces esa lectura de porcentaje que debo registrar. Y vamos a ver entonces este ensayo en qué nos aporta. Entonces, aquí, en este caso, tenemos una selección de zonas de rasgado en un paquete abre fácil. Entonces, sabemos que los abre fácil generalmente ya tienen una entalla y lo que queremos saber es si realmente funciona como abre fácil. Entonces, por aquí tendríamos una aplicación bastante importante en los empaques de la actualidad, porque si yo estoy diciendo que es abre fácil y de pronto empaqué por el lado que no es o no utilicé la zona longitudinal o la transversal que yo estaba diciendo, pues entonces mi abre fácil no va a ser abre fácil. Incluso en algunos casos nos encontramos con ese problema en algunas salsas. Te dice abre fácil y finalmente entonces terminamos metiendo el diente en la salsa. Entonces es importante trabajar eso y más ahora con el tema del COVID, pues cada vez ese tema se vuelve muchísimo más exigente porque la gente no se debe de llevar las cosas a la boca. Entonces pues aquí en el abre fácil tenemos el rasgado que nos da un indicador bastante importante. Otra cosa es que cuando el valor de rasgado es mayor
se considera una película que tiene mejor comportamiento. ¿Por qué? Porque está apropiada a proteger la película de desgarros involuntarios. Puede ser que en la manipulación del transporte, pero también la manipulación que pueda tener el usuario o el consumidor final, si tiene una resistencia muy baja, pues entonces fácil se puede romper y se me cae en todo el producto, o no voy a poder garantizar pues, que realmente sea un empaque eficiente. Entonces, por ese lado, se buscan valores de rasgado más bien altos para garantizar que hay una protección realmente de la película. Continuamos con la determinación de la resistencia a la tracción de las películas. Entonces, tenemos por aquí un equipo. Este es el equipo de la máquina universal de ensayos. Este equipo también es nuevo, es de la marca Instron. Este equipo llegó este año también junto con el infrarrojo y pues tiene todos los aditamentos necesarios para poder hacer el ensayo de tracción de películas. Entonces tenemos una capacidad de carga de 50 kilonewtons, una velocidad de ensayo máxima de 500 milímetros por minuto, que es casi la exigibilidad para polímeros, una velocidad de ensayo de 0.05 milímetros por minuto, y pues aquí tenemos el espacio entre las columnas de 420 milímetros. ¿En qué consiste la prueba? Este método lo que hace es, en este caso pues coloqué una probeta tipo hueso porque realmente este ensayo sirve para otro tipo de muestras, pero aquí lo vamos a enfocar a películas. Entonces lo que hace es aplicar una velocidad constante, tomamos también un L sub 0 en esta película, que sería la zona en la que esperamos que ocurra la falla, y empieza entonces a aplicarse una carga o un esfuerzo, y pues en este caso como estamos hablando de tracción, entonces son cargas opuestas, empieza a haber un alargamiento o una deformación del material hasta que él falle, o sea el ensayo termina o cuando él falle o cuando, si es que un cliente ha dicho yo quiero ensayar solamente hasta una carga determinada, pues entonces en ese valor se detiene el ensayo, pero casi que por lo general se ensaya hasta la rotura. Las características de las muestras son películas menores de 1 milímetro de espesor. La cantidad mínima de muestras para ensayar son 10 películas por sección, entonces aquí también tenemos lo mismo. Si queremos ensayarlo por la zona longitudinal o transversal, entonces asimismo pues tendré que tener las muestras adecuadas. ¿Qué es lo que determina el ensayo? Las propiedades de tensión de esta película en servicio. ¿Cuál es la información que obtengo con el ensayo? Entonces, obtengo la carga aplicada, obtengo la resistencia a la tracción, pero esta resistencia a la tracción depende de la fuerza que se aplicó en un área determinada. Entonces, primero debo de verificar que la rotura haya sido en la zona que yo he delimitado y demarcado. Y por otro lado, pues estos cálculos casi que los softwares ya los dan. Entonces, pues digamos fácilmente al finalizar el ensayo podemos tener ese valor de resistencia calculado. Él también nos arroja una gráfica donde nos muestra pues todo su comportamiento, la zona elástica, la zona plástica, cuál es el módulo de Young. O sea, de aquí podemos sacar muchísima información que nos podría servir para comparar con fichas técnicas nuestro material. En la aplicación, ¿el para qué nos sirve? Pues esta técnica se emplea en la fabricación de películas, ¿cierto? Cuando hay muchos factores dentro de las mezclas, en este caso de polietilenos, por lo cual se puede predecir propiedades de servicio. Entonces, si yo quiero saber una mezcla, pues cómo se comporta, pues podría hacer un ensayo de esto para saber cuál es pues, la propiedad del servicio de esa mezcla. La verificación de propiedades finales de materiales especiales, por ejemplo, cuando estamos hablando de termoencogibles, que son materiales bastante costosos, se requiere para la fabricación de estos empaques salir de la relación de soplado, aumentarla. Entonces hay algunos materiales que cuando se aumenta esta relación de soplado no tienen esa resistencia a la tracción tan grande y pues es posible que ese material no cumpla en el momento pues que yo esté generando esa relación de soplado tan alta. Entonces podría darme una previa idea de si ese material pues realmente va a servir para hacer un termoencogible.
Por otro lado, puedo verificar que al agregar un material recuperado no se me baje la calidad del producto. Entonces, pues sabemos que en el mercado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tratan de buscar materiales recuperados en ciertos porcentajes para disminuir costos. Entonces, por este lado, pues digamos que esta podría ser una buena propiedad para medir, porque si yo la sigo conservando utilizando ese material recuperado, pues entonces quiere decir que sí lo estoy optimizando de buena forma. También sirve para definir el peso que resiste una película. Entonces, ahorita que estamos hablando de economía circular, de materiales biodegradables y de toda esta área que es de bastante interés pues, a nivel general en el sector del plástico, pues con este ensayo yo podría decir, bueno, esta película podría resistir tanto peso y, como les decía ahora, tener en cuenta pues, cuál es la sección, si es longitudinal o transversal, en la cual yo lo estoy evaluando de acuerdo a la aplicación de ese empaque. Por aquí tenemos un ensayo de un video del ensayo de tracción, que veamos el equipo. Entonces aquí vemos la película, inicia el ensayo hasta que él se fractura. Digamos que aquí estamos hablando muy general del ensayo, pero pues este ensayo previo requiere ciertas calibraciones para yo poder decir hasta dónde va la película. Hay algunas películas que tienen bastante elongación y que posiblemente van a generar muchísimo estiramiento y pues yo debo de calibrar si realmente, denme un momento, les comparto pantalla de una vez. Debo de calibrar que pueda medir el ensayo. Entonces empiezo a calibrar las escalas, conozco el material, entonces hay una muestra que siempre hago previa para saber realmente en qué rangos voy a trabajar, cuál es la velocidad que él me dice la norma que aplique. Entonces son varias cosas que vienen de por medio en este ensayo de tracción que ya tiene que ver con el método, ¿sí? Pero aquí lo importante y de lo que estamos hablando un poco es estos datos que yo obtengo, cómo los voy a poder aplicar o para qué me van a poder servir en mi proceso o en la industria o cuando yo estoy pues, fabricando algo. Vamos a hablar de permeabilidad, que es una propiedad bastante interesante. En este caso tenemos equipos, tenemos un permeabilimétro al vapor de agua y tenemos un permeabilimétro al oxígeno. Entonces estos dos los tenemos en el laboratorio, están en servicio en este momento y vamos a ver en qué consiste la prueba. Entonces la prueba consiste en que tenemos una película en la cual por un lado estamos colocando gases, en este caso vapor de agua, oxígeno, porque son los equipos que tenemos, pero podría evaluarse otros gases en el caso de que se requieran, no en estos equipos, sino a nivel general, digamos en lo que consiste el ensayo, y la idea es medir qué tanto de estas partículas pasa al otro lado de la película, donde no había esta composición, que es un ambiente aislado. Es importante mencionar que no podemos evaluar en estos equipos que tenemos aquí películas mayores de 2 milímetros de espesor. ¿Okay? El método es el que les acabo de explicar, pero es importante que hablemos de qué es lo que yo quiero medir. Lo que yo quiero medir no solamente es qué tanto migró de ese gas a través de la película, sino también a qué velocidad se dio, o sea, qué tan rápido él migró. Y por eso hablamos de la velocidad de transmisión de un gas, bien sea oxígeno y vapor, a través de una película. Entonces nos interesa encontrar la velocidad. ¿Qué obtengo con este ensayo? Entonces aquí voy a mostrarles un ejemplo, una gráfica arrojada por los equipos que tenemos aquí en el centro ASTI. De la permeabilidad del oxígeno se expresa en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos una permeabilidad de 0.4 centímetros cúbicos por minuto sobre metro cuadrado por día. Entonces es importante que tengamos en cuenta que su base son los centímetros cúbicos, pero en general es qué tanto, ¿sí?, migra este gas a través de la película.
En este caso, esta película que fue ensayada fue de una bolsa de leche. Entonces estamos hablando de un material multicapa que tiene pues relativamente una buena resistencia a la permeabilidad. Otra cosa es que nosotros también debemos saber seleccionar nuestras pruebas y tener claro a qué le estamos apuntando. Nosotros podemos fabricar una película de un solo uso, monocapa, y pues no tiene sentido hacer un ensayo de permeabilidad porque realmente me va a mostrar una permeabilidad cero, ¿sí? Entonces, allí es importante que también sepamos seleccionar si realmente nosotros estamos apuntándole a esta propiedad y pues contamos con las características para poder hacerlo. Entonces, de hacerlo se puede hacer, pero pues digamos que no voy a obtener ningún resultado bueno. Por acá vamos a ver un resultado de permeabilidad al vapor de agua, entonces se expresa en gramos y pues tenemos aquí este resultado en gramos y pues también hablamos sobre estas unidades de regulación y vemos la gráfica, entonces podemos ver qué tanto se transmite con el tiempo este vapor de agua. ¿Esto para qué se utiliza esta técnica? Primero, para garantizar la integridad de los productos que se afectan fácilmente con la humedad o con el oxígeno. Por ejemplo, productos de galletería, chocolatería, productos en polvo, pueden ser jabones, leche, etcétera, que son, digamos, se afectan fácilmente con la humedad o con otro tipo de gas. Entonces, digamos que si nosotros queremos garantizar la integridad, pues lo que debería de tener es un empaque que tenga muy buena barrera. Para garantizar la conservación de aromas. Entonces, no solamente es que él entre, sí, a hacer como ciertos daños en el producto, sino también si yo quiero conservar ese, como les ponía un ejemplo hace rato, el olor del café o el olor de algún producto y que realmente pues me siga prestando ese servicio. Pero por otro lado también me podría dar un estimado de si tendría una filtración de líquidos o no. Entonces digamos que ahí tenemos dos partes, sobre todo en empaques en los que se va a envasar líquidos, por ejemplo, jabón líquido, leches, agua, entre otros. Hablando de la economía circular, pues en la búsqueda de empaques con menos capas, tal vez con capas más pequeñas y entre todas estas configuraciones que se puedan dar, pues este ensayo me podría permitir verificar si yo estoy cumpliendo con ese requerimiento de permeabilidad del producto. Entonces no quiere decir que entre más capas yo tenga, digamos que aunque podría ser proporcional, ¿cierto? Voy a tener mejor resultado, sino que lo que ya estamos jugando y lo que estamos hablando con todos los conceptos nuevos de optimización, de economía circular, de ayudar al medio ambiente y demás, es que yo pueda tener realmente la optimización de mi material y que en ese óptimo pues realmente cumpla con esas características que yo necesito. Entonces, digamos, aquí podríamos empezar a hacer ciertas investigaciones en cómo tener productos que tengan similares aplicaciones, pero que tengan otras características diferentes con respecto pues, a las capas y las cantidades. En la industria existen valores de permeabilidad para los diferentes polímeros, pero quiero hacer, digamos, el comentario porque hay veces creemos que utilizando estos valores, entonces en producción ya, pero resulta que una cosa es mi proceso, cómo yo lo ejecuto y cómo esta permeabilidad puede cambiar cuando mi material pasó por proceso. Entonces yo esperaba que mi material tuviera una permeabilidad específica, pero resulta que en el proceso yo transformé la cristalinidad, enfrié más rápido, hice muchos cambios en ese material y a la final, pues entonces la permeabilidad puede o mejorar o empeorar, no necesariamente empeorar, sino también mejorarla. Entonces, eso pasa con los polietilenos. Entonces, a veces decimos, ay, pues es que ellos no son muy buenos en esto, pero resulta que en proceso yo podría hacer cosas para que esa propiedad, pues, digamos, mejore. Entonces, no es carta cerrada a que solamente los valores que aparecen en la literatura son los que aplican, sino que también yo debería de caracterizar mi proceso y decir, bueno, es que mi proceso con el herramental que yo tengo, con las máquinas que yo tengo, con los tiempos que estoy manejando en mi producto, pues entonces realmente estoy dentro de los valores que necesito.
Y pues para mencionarlo como de manera general, hay veces hay preguntas relacionadas como si los laminados ya han podido ser reemplazados o qué ha pasado con esto. Entonces hablemos de que la permeabilidad, ¿sí? Digamos, se sigue considerando los materiales con mejores barreras, pues los laminados con foil, luego los laminados con metalizados y por último pues tenemos los codestruidos donde tenemos pues una gran variedad de, de permeabilidades. Entonces pues aquí está como todo ese panorama. Por acá tenemos el ensayo de envejecimiento, que yo creo que aquí podríamos revisar si hay preguntas. Sí, tenemos dos preguntas. Una que correspondería a la sesión anterior, pero me la escribieron después de que me había pasado la respuesta y de todas maneras vamos a darle respuesta. Okay. Dice, sé que la huella del espectro en el ensayo de FETIR indica el tipo de polímero, pero la amplitud de los picos en el ensayo de FETIR me puede indicar la proporción o composición porcentual estimada de cada polímero presente en la muestra. No. Realmente esta muestra es netamente identificación, más no te va a decir qué proporción tienes en la muestra, porque por eso en algún momento en el software yo lo que hago es empezar a trabajar un poco los picos para organizar los tamaños para poderlo comparar con mi librería, pero no te va a decir cantidades, ¿sí? ¿Quiénes son? O sea, por eso es una técnica cualitativa, pero no las cantidades. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay otra pregunta, dice. ¿Cuál ensayo sería el más conveniente para determinar el tipo de aditivos o cargas presentes en un multicapa? Lo que pasa es que los aditivos, o sea, una cosa es que nosotros queramos saber qué es lo que hay en el multicapa y otra cosa es que nosotros queramos saber los aditivos. Como yo les decía, hay algunas pruebas, por ejemplo, ahorita vamos a ver otra, por ejemplo, el brillo. O sea, hay ciertas características que me podría decir si estoy aplicando bien, o sea, si realmente ese aditivo está funcionando como yo quiero, generando una mejor propiedad, o lo que estoy haciendo es no utilizándolo bien y me está generando problemas. Pero como tal, cuando yo tengo un multicapa, si estoy utilizando otro tipo de aditivos, pues no lo podría identificar ahí directamente, digamos, dentro de los ensayos que estamos mostrando. O sea, estos son los que tenemos aquí, ¿no? Y de todas formas, por fuera, pues va a ser muy difícil que yo identifique, ya tendría que revisar, puede ser, la proporción del aditivo, si en el infrarrojo tal vez encuentro algo, la presencia de él, es posible que ahí en una caracterización química lo pueda encontrar, pero como tal identificarlo en los otros ensayos, como estamos hablando de pruebas mecánicas, digamos ya en este punto, pues no, tendría que ser algo de la materia prima, del inicio, y pienso que de pronto con un infrarrojo podría identificar qué hay, pero tendría que saber cuál es el aditivo que hay previamente, porque en la librería va a ser difícil poder encontrar qué es. Entonces, digamos que tengo que empezar a cotejar ahí, no es tan fácil. Bueno, antes de hacer la otra pregunta que tenemos, les recuerdo a las personas que no se han todavía registrado en la asistencia de hoy, que por favor lo hagan, y esto es indispensable para certificarles la participación en este evento. El enlace de asistencia lo encuentran en el chat de esta reunión. Igual ahora lo voy a volver a copiar. Y la última pregunta dice si el SENA realiza este tipo de ensayos para las empresas y de hacerlo, ¿tienen algún costo o son gratuitos? Bueno, en este caso, pues se puede solicitar el servicio, no necesariamente son gratuitas. La formación del SENA sí es gratuita, pero no necesariamente los servicios tecnológicos. Entonces, en ese caso, pues tendrías que enviar un correo al centro ASTIN. No sé, Leonardo, si nosotros tenemos algún contacto que les podamos dar por chat para que ellos puedan solicitar el servicio. Yo creo que les podemos... pueden enviar. Podrían enviarlo también al correo que les llegó esta citación, que es leonardo.cena.edu.co, que es el líder de la escuela del empaque, y yo lo direcciono a donde debe ir. Ok, entonces por ahora el contacto sería de donde ustedes recibieron la invitación a este webinar
y a partir de ahí, pues entonces nosotros ya los direccionaríamos a el lugar donde pues, podrían cotizar, o también, pues es que hay muchas modalidades, entonces en este momento no podría decir si ese ensayo sería gratuito o si te lo cobrarían, o sea, depende, entonces ahí queda abierto. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, ¿cuál es el nivel de barrera a la luz requerido en una estructura para envasarte en polvo? Lo que pasa es que eso depende de lo que tú, pues hay unas cosas generales como decía al principio, pero eso depende de qué tanto, o sea, qué tanto voy a tener que transportar ese material, si lo voy a exportar o no, o sea, cuál es el requerimiento de mi producto. Entonces, no solamente hay veces pensamos en que lo vamos a ir a poner allá, sino cuál es toda esa cadena de transporte y logística que él requiere, ¿sí? Entonces, allí no es tan fácil estimar un valor, pero pues sí hay algunos rangos, hay algunas tablas, eso te lo podría compartir si dejas la información en el chat, pero no en este momento no te podría decir está dentro de tales rangos porque dependerá de la aplicación y cuál sea el servicio que va a prestar. ¿Listo? Ok, entonces continuamos. Entonces tenemos el ensayo de envejecimiento acelerado mediante luz ultravioleta. Este equipo es la cámara ultravioleta, es lo que hace simular y acelerar este proceso de degradación en unos ciclos. En este caso, pues digamos que aquí tomamos como ejemplo que hay veces solamente este ensayo se realiza con luz ultravioleta, pero en otros casos se hace con spray de agua y también con condensación de agua para ver pues qué pasa con la lluvia y el ultravioleta, o si solamente yo quiero medir cuál es el envejecimiento que produce el ultravioleta solo. Entonces, digamos, el equipo tiene todas estas opciones. ¿En qué consiste esta prueba? Entonces, yo tengo una muestra, ¿sí? Que es una película que va a estar irradiada con ultravioleta, ¿sí? Con unas longitudes de ondas características para que él sea ultravioleta, y lo que hace es que se produce una degradación o envejecimiento de esta película generando cambios en el desempeño del material. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿en qué? O sea, ¿cómo yo sé que se degradó? Depende cuál sea la propiedad que yo quiera medir antes y después. Yo puedo querer medir brillo, entonces quiero ver qué tanto se perdió el brillo cuando pasó por esa luz ultravioleta en tantos ciclos, o yo quiero saber qué tanto se perdieron las propiedades mecánicas, o quiero saber cómo se afectó el rasgado. Entonces ahí dependerá cuál sea la propiedad que yo quiera evaluar y que yo quiero saber qué pasa con ella cuando ya ha pasado por una alta exposición de luz ultravioleta. Entonces, sabemos que el sol pues, emite rayos ultravioleta y que por eso, en este caso, una de las aplicaciones bastante importantes está asociada a la aplicación en agricultura, porque hay muchos plásticos que se utilizan para la protección de cultivos o que se utilizan en riegos, y estos pues van a estar expuestos al sol y a los rayos ultravioleta. Entonces aquí podríamos tener un poco más claro cuál sería, por ejemplo, el tiempo de vida útil, o qué tanto se afecta la resistencia, o qué sería lo que yo quisiera evaluar. ¿Ok? Por ejemplo, el brillo también, hay otros. O sea, realmente se puede evaluar cualquiera de las propiedades que hemos hablado, y ahí ya simplemente es saber qué es lo que yo quiero conocer y qué es lo que yo quisiera perseverar. ¿Ok? Vamos a hablar entonces aquí de brillo. Brillo es otra propiedad. Aquí tenemos un brillómetro portátil. Este brillómetro portátil lo que hace es que genera una luz que incide con un ángulo específico. Entonces el equipo tiene la programación de 3 ángulos, que son uno de 20, 60 y 85. Esto se calibra de acuerdo a la norma técnica, entonces no es que yo los coja aleatoriamente, sino que la norma me empieza a decir de acuerdo a un número que él presenta, si yo debo trabajar en 20, en 60 o en 85. Y lo que hago es medir pues el porcentaje de brillo. El equipo me dice el porcentaje de brillo que tiene esta película. En este caso, pues la aplicación hay varias.
permite valorar si hay migración de pigmentos al alterar la superficie de la película. Entonces, alguien preguntaba hace un rato en la sesión de preguntas que yo cómo podría empezar a ver el tema de la migración. Entonces, yo sé que la migración me va a afectar la superficie de la película. Entonces, aquí con este dato de brillo, pues yo podría establecer si hay migración o no. Por ejemplo, la pérdida de esta propiedad hace referencia al envejecimiento, por lo tanto afecta el aspecto del producto. Entonces tengamos claro que para el cliente, para el consumidor es importante encontrarse con un empaque que le garantice confiabilidad. Si yo sospecho de que ese empaque fue vulnerado, que está viejo, que el producto fue alterado, entonces no lo voy a querer y pues entonces posiblemente se me van a generar muchos rechazos. No por el producto, porque pese a que el producto esté bien, sino por el aspecto del empaque. Entonces aquí el brillo también juega pues un parámetro bastante importante. Lo otro es que en materiales codestruidos, que son materiales que no se pueden recuperar, que son muy delicados en proceso, pues ayudaría a garantizar que cuento con las características idóneas de brillo, de color y demás antes de imprimir sobre la película. Entonces ahí es importante que tengamos en cuenta que aquí hay una gran aplicación con el tema de los materiales codestruidos. Y por otro lado, pues estandarizar el aspecto del producto final y evitar rechazos, porque si yo, por ejemplo, voy a comprar un jabón o un champú, yo espero que siempre, si es, no sé, una marca, pongámosle marca X, siempre voy a querer que sea del mismo color, si es azul, la misma intensidad del azul, o sea, yo siempre espero, porque ya hay una marca que está fidelizada con una, digamos, con una publicidad y demás, ¿cierto? Entonces siempre ya mentalmente va a pensar que voy a tener lo mismo. Si el material es más amarillo, entonces yo voy a decir, no, pues como que está viejo, eso como que no, ¿sí? Entonces es importante que el aspecto del producto final siempre se esté cuidando para que evitemos rechazos. Y vamos a hablar de la medición de espesores de capa. Entonces, en este caso, tenemos un microscopio óptico. Él tiene unos soportes y pues puedo colocar aquí la muestra, ¿sí? Entonces yo lo veo desde la parte superficial y en general, pues si digamos esto de las mediciones de espesores de capa, es importante los multicapa. Entonces miren que aquí yo podría identificar cuáles son los espesores de cada una de las capas que tengo en mi película, ¿sí? Cuando hago un corte transversal. Entonces aquí, pues lo que estoy haciendo simplemente es una caracterización. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Entonces, esto podría servirme para conocer si realmente estoy alimentando la cantidad de material como es requerido. Puede ser que hay veces, cuando estamos hablando de materiales multicapa, se generan problemas de propiedades. Entonces, no es que este multicapa no me está dando la resistencia a la tracción, por ejemplo, que yo estoy pensando, o al rasgado. Entonces, resulta que pasó algo en algún momento, no se alimentó una de las cavidades y por eso entonces la película no me estaba quedando con esa capa que yo estaba esperando. Entonces eso me puede afectar. Entonces, digamos que por ahí podría estar identificando si realmente, digamos, estos dos son complementarios, tengo el producto que yo quiero, o sea, que me sirve para control de calidad. Entonces, digamos que estas dos van de la mano y pues, digamos, podría decirme en algún momento si tengo algún inconveniente con algún material, o sea, con alguna de las capas, pues cuál es la capa que realmente no está participando como lo estamos esperando. Aquí hay pues como otra sesión de preguntas antes de ¿listo? Entonces, ¿sí hay? Ah, bueno. Dice, Elastin maneja ensayos de medición de resistencia a la luz sobre películas impresas con tintas solventes para verificar si los pigmentos son o no permanentes. Mira, digamos, eso ya tendríamos que revisarlo dentro de que si se puede hacer, sí, podría hacerse. No está exactamente bajo norma, pero pues está el equipo de ultravioleta y entonces allí lo que podríamos hacer es un ensayo y luego verificar, por ejemplo, esa migración
digamos, si la podemos verificar con brillo o si la podemos verificar con el coeficiente de fricción, que también podría indicarme qué tanto están migrando esos aditivos, entonces, o esas impresiones. Entonces se podría hacer ese ensayo. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, bueno, para finalizar, vamos a hablar cuáles son los empaques más comunes y los ensayos recomendados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una bolsa de un solo uso. Tenemos, pues, una bolsa de un solo uso, tenemos claro que es generalmente se utiliza mucho en el sector de los alimentos también y bueno, en otros servicios. Entonces, dentro de los análisis que se pueden hacer es de aspectos dimensionales. Otra cosa, pues, que no se mencionó dentro de los ensayos que tenemos es que las dimensiones pueden variar en las exposiciones que yo haga. Entonces, en el mismo ultravioleta yo podría decir, bueno, yo lo que quiero saber es si hubo un cambio dimensional de la pieza o de la probeta. Entonces, también se podría medir. Tenemos los espesores, el volumen, carga estática, resistencia a la adhesión de tintas. Aquí hay otros con los que no contamos, pero pues es importante mencionar a nivel comercial cuáles son los ensayos que se realizan. Tenemos resistencia a la carga dinámica, que sería capacidad de transporte, la resistencia al impacto que estuvimos hablando, resistencia al dardo, la tracción, rasgado Elmendorf, contenido de metales pesados, verificación del cumplimiento de la norma de envase compostable, migración global. Entonces estos sí ya son más aplicados al sector de alimentación, migración, verificación del cumplimiento de la norma de envases compostables. Entonces ya lo que tiene que ver con migración y esto de metales pesados, pues es más aplicado al sector de los alimentos. Tenemos empaques tipo film, tenemos entonces la identificación de los materiales, pues siempre esta parte me parece importante porque no solamente afecta en el producto final, sino también en el proceso, que lo vimos, los análisis de las estructuras multicapa, espesores y materiales empleados. Entonces aquí ya hablamos pues de medición de espesores y demás. Tenemos migraciones, análisis sensorial, velocidades de transmisión de oxígeno, vapor y de dióxido de carbono. Entonces miren que aquí ya en este tipo de materiales sí estaríamos hablando de barrera. Tenemos tracción, rasgado, resistencia a punción, resistencia al impacto, coeficiente de rozamiento estático y dinámico, que estaríamos hablando del COF, el que vimos al inicio, de laminación, estudio de termosellado. Entonces aquí ya entran otras cosas, ¿sí? Que tanto pues sella un material de acuerdo a ese producto que yo estoy colocando. Por ejemplo, si tengo una harina y entonces es que yo llego al supermercado y yo digo, pero si esta harina está sellada, ¿por qué empiezo a sentir como que la harina está por ahí? Entonces puede ser que no haya un buen selle y pues eso también afecta el empaque, brillo, turbiedad, gramaje, espesor, refracción, verificación del cumplimiento de la norma, compostable. Entonces ahí tenemos pues varias opciones. Tenemos lo que hablábamos ahorita también, rasgados. Creo que esto ya simplemente es la ampliación de los ensayos que vimos ahora. El film estirable, entonces en este film estirable pues se espera que haya una alta resistencia a la tracción, que haya un alto porcentaje de estiramiento, ¿sí? Pues por sus características. Entonces vemos que también en algunos casos hablamos de migración porque está en contacto con alimentos. Vemos otra vez velocidad de transmisión de oxígeno y de agua, o sea, permeabilidad. Estaríamos hablando de brillo, gramaje, espesor, tracción y todos los que tienen que ver con la parte mecánica. Realmente es que los ensayos mecánicos son muy importantes en casi todos los tipos de empaque, porque ellos me van a empezar a decir en servicio cómo se van a comportar, y casi todos los productos van a pasar por una cadena de transporte, una cadena logística. Entonces deben de estar preparados para eso. Estos ya los vimos también. Digamos que estos están más enfocados al tema del sector de los alimentos, la migración. Vemos el film retráctil, que serían los que aparecen afuera de los envases que los contienen, ¿sí? Entonces vemos que también está toda la parte mecánica, la permeabilidad, tenemos migración, que posiblemente contacto con
con algunos alimentos y pues aquí tenemos exactamente lo mismo, estudio de termosellado, entonces ahí es importante también de acuerdo a la aplicación. Tenemos los doy pack que son flexibles y que generalmente contienen en su mayoría de veces líquidos, ¿sí? Entonces aquí pues seguramente otra vez nos aparecerá la velocidad de transmisiones para permeabilidad, tenemos rasgado y tenemos la identificación. Entonces miren que es importante que empecemos a sacar conclusiones, ¿no? Siempre, primero, quiero conocer mi materia prima, entonces la identificación es clave. La identificación es clave cuando no quiero tener problemas en proceso y cuando quiero garantizar que mi producto final sea de calidad, ¿sí? Por otro lado, entonces tenemos, bueno, yo si estoy generando materiales que son multicapa, pues debería verificar que tengo todas las capas en participación. Entonces puedo hacer utilizar el microscopio y revisar pues las capas como lo vimos ahora. En lo que tenga que ver con alimentos, migraciones son claves y son importantes y son obligatorios incluso hacerlos. Ahí pues estaríamos hablando también de velocidades de permeabilidad, lo que les decía ahora, pero no solamente pensando en que el oxígeno va a entrar al producto, sino que ese producto también puede empezar a migrar, o sea, podría salirse si estoy hablando de solamente líquidos. Y bueno, otros de los que ya hablamos acá, que son todos los mecánicos. Tenemos entonces empaques de flow pack. Entonces aquí miren, este flow pack son algunos jabones, empacan así, galletas, bueno, esto tiene bastantes aplicaciones y no solamente la forma, ¿cierto? Sino también pues cuáles son los materiales que podrían entrar ahí, ¿listo? Entonces tenemos los mismos ensayos y pues en algunos casos miren que aparece, por ejemplo, sustancias o solventes residuales, ya tienen que ver con alimentos o el estudio de la vida útil que podría pues servir ser bastante importante. Entonces aquí en conclusiones generales de toda la presentación tenemos que el costo de la materia prima siempre va a tener un impacto bastante grande en el costo final del producto. O sea, si yo cuido mi materia prima, si yo puedo optimizarla, si yo puedo utilizar reemplazos o materiales recuperados, pero bien, ¿cierto? Conociendo esos porcentajes de cristalinidad recomendados, sabiendo que estoy cuidando ese historial térmico del material, que es que no fue que se degradó y ese porcentaje de cristalinidad bajó demasiado, sino que realmente estoy cuidando el proceso, pues entonces lo que voy a hacer es que mi producto, el costo final del producto, pues va a ser mucho mejor. Entonces, yo sé que hay muchos otros factores que afectan el costo, pero la materia prima, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es como el más alto factor que influye allí. Entonces, importante tener en cuenta eso. También que el trabajo bajo normas, hay veces decimos, bueno, pero sí, todo ese poco de ensayos que hace el SENA, y eso qué, pero si yo hago el ensayo por acá. Entonces, importante es que tengamos claro que es que la norma me brinda un método, y cuando yo cumplo ese método estoy estandarizando ese resultado que yo voy a tener. Y si yo lo tengo estandarizado, entonces me puedo comparar con una ficha técnica, incluso las fichas técnicas me dicen, es que este número es bajo el ensayo ASTM número el que sea. ¿Sí? Entonces ahí podría comparar mis resultados y si de pronto no voy a tener la opción de compararme con una ficha técnica porque no tengo todos esos insumos que se requieren, pues entonces lo que puedo hacer es empezar a generar mis propios datos, empezar a establecer métodos en mi empresa, ¿cierto? Pero ojalá que sean normalizados o incluso con el SENA, podrían ustedes estar haciendo ensayos cada un tiempo y entonces empezar a armar esa data y decir, bueno, es que yo estoy trabajando siempre es en este parámetro, en estos datos, y si se me presenta un problema, pues puedo tomar decisiones mucho más fácil. Entonces, importante trabajar bajo norma los ensayos. En la pandemia COVID-19 se hizo necesario el conocimiento de materias primas para homologar materiales de la región, ¿no? Entonces, como la mayoría de materiales vienen exportados desde la China, importados desde la China, vienen importados de otros países, ¿cierto? Entonces no sabíamos yo qué materia prima iba a utilizar, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, supiera que el índice de fluidez de mis materiales, o sea, es, digamos,
no sé, 5, 8 o 10, digamos, hablemos de inyección 8, entonces yo podría hablar de cuál es la aplicación de él y podría reemplazarlo, decir, ah, bueno, es que este me sirve realmente, pero empezamos con un desconocimiento y entonces lo que hacemos es perder dinero porque no tenemos ese conocimiento técnico hay veces. Entonces, eso fue lo que pasó con el COVID-19, que las resinas incrementaron mucho de valor porque no teníamos pues de dónde traer. También es importante, bueno, resaltar lo que he venido diciendo casi en varios puntos, y es armar una base de datos del proceso productivo de cada empresa, conocerlo, ¿cierto? Porque esta me va a permitir tener claro cuáles son mis fortalezas y debilidades, qué problemas se me han presentado antes y cómo los he solucionado, y que si ese problema se me vuelve a presentar, pues yo fácilmente pueda entrar nuevamente mi proceso pues a control, ¿sí? Entonces, se ha notado que en muchas empresas hay problemas que son reiterativos por lo mismo, porque siempre una persona la que toma los datos, esa persona ya en 2 años se cambió de trabajo, ya luego no tenemos datos, entonces simplemente otra vez arrancamos desde cero. Entonces siempre estamos arrancando desde cero, entonces la idea es construir pues ese conocimiento. Y pues finalmente recordarles que nosotros infraestructura, ¿sí? Que ustedes pues son bienvenidos aquí y que no solamente contamos con la infraestructura, sino que tenemos el talento humano que conoce la interpretación de los datos, que conoce de proceso. Estamos en este momento con la Escuela del Empaque, entonces invitarlos a que se acerquen al SENA y que puedan hacer pues uso de todos estos servicios. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Hay algunas otras preguntas? Bueno, hay una que dice, ¿tienen disponible pruebas de migración específica de sustancias? No, en este momento no tenemos esa prueba disponible de migración. Bueno, listo. Y hay, a ver, hay una que dice, bueno, no entendí la palabra, dice, no sé si me salga el texto, pero las pruebas que le hace a los materiales para la adheren. ¿Sabes qué? Yo le pedí aquí a la persona que por favor verificara la última palabra, no entendí la pregunta. No. Bueno, la otra dice, la adherencia de la tinta al material, ¿cómo se haría? Y lo otro es que si los materiales que lo componen pueden afectar en el tratado del material. Pues sí, claro, porque pues depende también la tensión superficial, ¿no? O sea, aquí ya es otro tipo de prueba que es la tensión superficial que me va a permitir saber qué tanto se puede adherir esa tinta a ese material. Entonces allá hay una prueba que tocaría hacer de tensión superficial para poderle dar respuesta a ese punto. ¿Hay alguna otra pregunta? No, a la persona que le pedimos que aclarara la otra pregunta, la anterior, no ha contestado nada. Entonces, bueno. Ok, entonces, pues muchísimas gracias por estar en este webinar. Realmente, pues para nosotros es un gusto poder mostrarles cuáles son nuestros servicios, cuáles son los conocimientos que tenemos, en qué podemos aportar, como les decía al inicio, a que sus procesos sean más productivos. Recuerden que todos los miércoles estamos realizando webinars a los cuales se pueden inscribir y pues que pueden seguir aprendiendo más de este tema de materiales. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lina, por esta charla tan interesante. Para los empresarios, pues deseo hacerles un resumen de los servicios que presta el Centro ASTIN. Primero, hablar de lo que más nos conocen, que es la formación profesional. De este tema y de muchos otros temas relacionados con los empaques plásticos, tenemos cursos largos y cursos cortos. Cursos largos para nosotros son de nivel técnico y tecnólogo, y los cursos cortos le llamamos a eventos de divulgación tecnológica como este, o a cursos complementarios que tienen una certificación de asistencia y de aprobación y que son de 40 horas en adelante y van hasta alrededor de 96 horas, y los certificamos y hacemos pruebas y los hacemos en las empresas si tienen suficiente personal para hacer un curso solamente para una empresa, y también nos ofertamos otros que son abiertos para varias empresas y reunimos un grupo alrededor de 30 personas y orientamos estas formaciones en temas que van de los materiales
que van relacionados con las pruebas y ensayos, como lo que vimos ahora, con los procesos de transformación de plásticos y que se utilizan para empaques, bien sea la extrusión de película, la extrusión de tubos, la inyección, el soplado, el termoformado. Tenemos una amplia variedad y nuestro portafolio de servicios pues trata de dar respuesta a la industria plástica en todo lo que tiene que ver con empaques. Estas formaciones que damos son gratuitas, la formación en el SENA siempre es gratuita y pues está pensada para responder a las necesidades de la industria. Tenemos unos cursos cortos de los que le mencioné, en los cuales la persona viene y nos dice, nos interesa que hablen de este tema en particular, diseñamos el curso y vamos y le orientamos o hablamos de ese tema en particular, que puede ser 4 horas, 8 horas, dependiendo de la complejidad del tema que nos digan. Vienen los servicios tecnológicos que, entre otros, están las asistencias técnicas, que es que la empresa tiene un problema de lo que sea relacionado con empaques, con transformación de plásticos, con metalmecánica, con fabricación de moldes, con fabricación de troqueles, con mantenimiento de moldes. Y nosotros llevamos un experto allá, le decimos, sabemos del tema y lo podemos asesorar y no demoraríamos tanto tiempo. La empresa toma la decisión si se hace o no. Y este tipo de servicios sí pueden tener algún valor dependiendo de la complejidad del tema y dependiendo del tipo de relación que tengamos. Entonces la ley al SENA le permite cobrar por los servicios tecnológicos. También están las fabricaciones especiales. Las fabricaciones especiales es que toda esta infraestructura de las que le mostró Lina y la que ustedes veían a la espalda de ella ahora en la conferencia, pues esta infraestructura está al servicio de la industria. Entonces algún empresario quiere hacer una prueba especial y verificar una mezcla antes de hacer una gran inversión, o verificar si un proceso, si un molde está bueno antes de mandar a hacer el molde o invertir en la máquina, entonces nosotros podemos prestar esos servicios. Hacemos pruebas y ensayos que son todos y cada uno de los que ahorita vieron con Lina, que tenemos los equipos y tenemos cómo hacerlos bajo norma, y esas pruebas y ensayos las hacemos pues para materias primas y productos terminados. También tenemos proyectos de investigación que se realizan en conjunto con la empresa y atendemos varias convocatorias que pueden ser convocatorias internas del SENA, convocatorias de Colciencias o convocatorias de la gobernación a través del Fondo de Regalías. En ellos pues hacemos un proyecto de investigación, formulamos un proyecto de investigación en conjunto con la empresa coloca en especie o en dinero o algún tipo de, puede ser de su talento humano, de su infraestructura. Nosotros también colocamos nuestro talento humano e infraestructura, nos presentamos a esas convocatorias y dependiendo de cómo haya sido la negociación, pues entonces sacamos adelante el proyecto en conjunto. ¿Por qué se hace así? Porque así lo piden muchas convocatorias. Esto de servicios tecnológicos, como les dije, tiene algún valor porque la ley lo permite. Y lo que sigue, que habla de competencias laborales, vuelve a ser completamente gratuito. Tenemos unas instancias de concertación que se llaman mesas sectoriales y con ellas definimos los estándares en los que debe funcionar, en los que se debe desenvolver el mundo laboral. Con eso hacemos unas normas de competencia. Tenemos unos grupos de expertos que evalúan esas normas y certifican esas normas. Esto le da cabida a aquellas personas que no tienen una formación académica específica, pero que tienen un conocimiento muy extenso y que no hay ningún ente que le certifique su conocimiento. Entonces, a través de las normas de competencia, la persona se le certifica su competencia específica y técnica en algún hacer, y esto, si no, quedaría simplemente como un empírico. Entonces, todos estos servicios están en función de lo que requiere la industria, están para su servicio, para su uso, estamos para atenderlos. El conducto regular por ahora sería a través del correo que le llegó la citación para estos enlaces, que es el correo institucional mío. Mi nombre es Leonardo Coy, soy el líder de la Escuela del Empaque y estaremos atentos para atenderlos. Como dijo Lina, de aquí en adelante hasta el 1 de diciembre tenemos todos los miércoles una cita con ustedes y entonces queremos pues que sea la mayor divulgación posible para atender la mayor cantidad de empresas. Entonces todos los miércoles tendremos temas distintos en los que vendrán la recuperación. El siguiente habla de la recuperación de materiales plásticos. Luego tendremos
algunos relacionados con la industria 4.0, con el diseño de productos, con el diseño de moldes, con la fabricación de moldes, el mantenimiento de moldes, química verde. Igual estaremos a sus correos enviando nuevamente la programación para que aquellos que no se hayan inscrito, que puedan compartirlo con personal de su empresa, lo compartan y tengamos la mayor cantidad de personas posible y podamos atender como queremos el mayor grupo de empresas. Muchas gracias y la cita pues el próximo miércoles. Hasta luego, gracias.